amigos de LDP en vivo. Ya estamos en vivo y en directo. Y el día que sobreviviendo y en directo porque estamos todos muy resfriados. Estamos tratando de salir como sea de estos días tan húmedos. Ayer no tuvimos justamente Mundo Viñeta 1 porque estaba muy mal y también me tocó reunión de apoderados. Así que se juntaron las dos cosas, así que estábamos felices. Pero bueno, ya Hay estamos que acá. tener Terren, ¿cómo vocación para estás esto, ¿no? tú? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Terrence? A mí bien, ahí solo reflexionando en la vocación que hay que tener para hacer estos programas, porque estamos todos enfermos. Sí, todos para el gato, así que eso. Con ¿Cómo Fundación está La Rosa, hoy tu día de auspiciador. ataque? Ataque al oso Así que, pegándose. sí. Cata, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Afortunadamente yo ya voy saliendo, estuve mal, estuve con fiebre, con dolores musculares, me tocó, ahí Se sí, conectó un me poquito. tocó con todo, pero ¿Ya? ya voy saliendo ya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí. Chiquillos, mañana, a propósito, les voy a comentar. A ver, ¿dónde está esto acá? Ahí está. Mañana vamos a tener dos actividades en paralelo en Play Kingdom, donde están todos invitados. Primero nos vamos con en la parte de primer piso con HP Lovecraft desde lo extraño. Son 5 sesiones con Patricio Alfonso que comienzan mañana a partir de las 19 horas. Ven a conocer al maestro del horror. Patrocina Play Kingdom, nosotros le estamos echando una manito de gato. Todo esto en General Holly 134 Providencia, Metro Los Leones, salida línea 6. Cada sesión tiene un precio de 8.700 pesos y las 5 en 35.000 pesos. Más un consumo mínimo en el local, que es lo único que nos pide siempre Play Kingdom. Así que Exacto. ya lo saben, esténse todos preparados porque mañana va a estar muy entretenido porque más encima vamos con tertulias ufológicas que ya estamos volviendo. Saludos a Alberto Urquiza, que sabemos que este tío está un poquito preocupado, así que un abrazo para él que ha Pasando, estado acompañándonos. Roberto Correcto, Urquiza así está que pasando por un momento familiar súper complicado, así que espero que tenga un tiempito para acercarse y si no, bueno, correcto. Pero mañana vamos con esta tertulia ufológica con Fátima, verdad o mentira, a partir de las 19 horas en el segundo piso. Esto lo organiza el grupo Secesión y NDP Magazine, así con el apoyo de Play Kingdom. Así que ya lo saben, General Holling 134, Providencia, Metro Los Leones, salida línea 6. Solamente se exige consumo mínimo en el local. sí, Esto lo vamos a subrayar porque por lo general, cada vez que uno, ¿cuál se llama? Pide a un local para hacer estas actividades, sus precios son bastante altos y aquí simplemente exacto. no lo están prestando el espacio con la, ¿cuál se llama? Con la única Con condición la, es que la gente con la consuma, porque condición que los asistentes hagan un consumo mínimo. La última tertulia ufológica que nosotros tuvimos, que fue el día sábado, nos topamos con la desagradable sorpresa que por lo menos 3 o 4 personas no consumieron nada de nada y se fueron, ni siquiera dieron las gracias. Así que ya lo saben, chiquillos, tenemos que entrar a ayudar cuando se nos permite hacer estas actividades en distintas locales. Así que apoyemos también, porque estas son pequeñas pymes, no en ningún minuto son grandes actividades que nosotros digamos, no, ¿cómo se llama? Estos tipos tienen plata además. No, todos estos negocios tienen mucho esfuerzo, mucha garra, muchas cosas que quieran hacer. Así que, pucha, una lata que muchas veces no podamos, ¿cómo se llama? Cooperar. Y a propósito, miren lo que se nos viene, no a nosotros, pero ajá, sí, a ver, vamos a quitar este. Nos topamos con esta sorpresa. Vamos, ahí está. El cine de Inoshiro Honda, los gigantes de Japón. Tenemos un ciclo completo entre el 3 al 21 de agosto de este año, dedicado al rey de los monstruos
y está prácticamente la biografía completa de Godzilla que lo está dando este centro de extensión. Así que chiquillos, estén muy atentos porque esta cosa se nos viene con todo. Las funciones son entre las 16 y las 18:30 horas de lunes a viernes. Sala de cine, centro de extensión, Universidad Católica, donde nosotros hemos hecho distintos eventos, ahí en Avenida Libertad Bernardo Higgins, 380, Santiago. Esto, como les digo, entrada liberada, Pontificia Universidad Católica de Chile. A ver, y esto le ha ido tan bien, chiquillos, que el día 24 reinician nuevamente desde el ciclo desde cero. Así que tenemos Gojira, la original, seguimos con Godzilla, el rey de los monstruos, también la del 56, Godzilla contra el dragón de tres cabezas, King Kong vs Godzilla, Godzilla contra Mothra, los monstruos invaden la tierra, la isla de los monstruos, Eddie Bar, terror del mar, Godzilla, el rey de los monstruos, esas del año 66, Godzilla contra Mothra, y así están un total de películas que prácticamente es el bestiario completo que ya está en este minuto. Así que todos invitados, así que no se lo pierdan. Así que eso son las novedades que les tenemos en este minuto. No sé qué les pareció la noticia, pero yo lo encontré bastante interesante para que la gente que no conoce a los reyes de los monstruos se aproximen y conozcan de primera fuente todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Así que eso. Ya chiquillos, sin más vamos a comenzar el programa de hoy. Pero hay unas cositas que se estaban quedando acá en el tintero, como estamos peleando hace un rato con el equipo que no quería nada, que lo rearmamos varias veces. Sí, lo rearmamos varias veces porque no quería que saliéramos al aire. Dijo, no salen. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a ver algunas cositas. Pues mientras que la Cata termina de ordenar sus papelitos, ya vamos aquí también buscando. No, yo estoy lista. Perfecto, entonces vamos con el concurso y seguimos inmediatamente con el programa. Hola amigos de LDP Magazine, les tenemos un concurso desde acá, desde los amigos de Play Kingdom. Simplemente tienen que contestar la siguiente pregunta, aparte de seguirlo en nuestras redes sociales, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom. La respuesta es súper simple a la pregunta, nómbrame 3 cómics de Mark Satrapi, y se nos fue hace muy poquito, y 2 de sus filmes. No el animado, tiene 2 películas aparte. Así que ya lo saben, amigos míos, participen por alguna de las poleras de nuestros amigos de Play Kingdom a su elección. Ya lo saben, este homenaje a Marqués Satrapi, que se nos fue hace poquitos días. Así que los queremos y participen. Nos vamos con todo ahora, el micrófono es todo tuyo, querida Cata. Así que, como habíamos quedado en el programa anterior, que íbamos a hablar sobre los niños, ya que se nos viene la semana del niño, que son 2 días, algunos quieren celebrar sábado y domingo, así que ya se nos vienen varias cosas. Y comencemos con estos chicos en la historia, porque muchos no saben lo que pasó acá con ellos. ¿Y cuál fue su Bueno, gran la participación? historia de los niños, cuando uno dice, hablemos sobre la historia de los niños, piensan los niños de la colonia, jugando con muñecas de trapo, Sí, verdad. corriendo detrás de una rueda con un palito, que son las imágenes que son en los libros, ¿ya? Pero resulta de que la historia de los niños durante la conquista, porque quiero partir desde ahí, que es la historia más desconocida, es bastante trágica en algunos aspectos, pero en otros alcanzaron a tener la virtud de encontrarse con mujeres maravillosas, como por ejemplo Inés de Suárez. Dice la historia, la crónica, no sé si lo tengo por ahí, creo que acá tengo el libro.
Hay un retorno. Sí, estoy peleando con ese retorno, no se preocupe. Un eco Sí. maravilloso. Sí, ahí ya lo Sí. maté, ya. Pero hay un libro en donde se habla de justamente Inés de Suárez y en este libro que se llama Santiago, Nuevas Crónicas, Nueva Antología, perdón, dice claramente de que Inés de Suárez, cuando se encuentra con esta población de niños, dando vuelta, pululando, la mayoría huérfanos, ella se pone la mano en el corazón y se transforma en la primera mujer en dedicarse ya por completo al cuidado del niño indígena. Y eso lo saca a la luz José María Doucinague, espero haberlo pronunciado bien, pero dice, déjenme buscarlo. Este Inés de Chile es la mujer más destacada de la conquista de América. Sabía lo que era la vida fácil de una familia acomodada en España. Los méritos de su difunto marido le habían dado derecho a concesiones en el Cusco que le fueron respetadas a su llegada a dicha ciudad. Si para Valdivia no existía la codicia, porque solo aspiraba a dejar fama de sí, para Inés no existía de lo común que había encontrado en su camino y de quien nada le podía separar. Cuenta la historia que ella venía doctrinando niños de los indios. Y a eso se dedicó de lleno apenas fundado Santiago, mujer de mucha cristiandad y edificación de nuestros soldados, dice el historiador, y añade, mujer honrada y muy caritativa, a todos quiere como si fueran sus hijos, y cura desconcertadura y otras cosas. Fue la primera educadora, la primera maestra, la primera enfermera y por lo tanto la primera mujer blanca que se inclinó con amor hacia el niño indígena, hacia la pobre india esclavizada, hacia el hijo de aquellos mismos indios contra los que luchaba a diario don Pedro de Valdivia. Y así quiero partir lo que van a ser varios capítulos por lo que está viendo de la infancia de los niños en Chile, porque no puedo juntarlos todos en uno. O sea, uno piensa en la historia de los niños, inmediatamente a uno se le viene en la cabeza los niños en la colonia jugando con sus muñecas de trapo, como yo les decía, pero después saltamos a los niños de la Guerra del Pacífico y después tenemos un salto monumental a los niños en la época republicana, pero tenemos muchos vacíos entre medio y yo me decía, ya, pero ¿qué pasó en la conquista? Porque es la que se tiene menos tocada, menos hablada en cuanto a este tema. Hay un libro que se llama La historia de las mujeres y es de varios autores, entre esos Fernand Boyce, y dice de que habían dos fenómenos que ocurrían durante la conquista. Las mujeres españolas que eran raptadas por los indígenas para ser violadas y estaban las mujeres indígenas que eran secuestradas ya por los españoles. ¿Qué se piensan ustedes que habría ocurrido en el caso de las mujeres que eran
secuestradas por los indígenas. Y ahí está el tema, porque siempre hablan de la pobre mujer indígena que quedaba con el guacho y el guacho lo esclavizaban. Pero resulta de que la mujer española no lo pasó nada de bien y esos niños quedaron dando vuelta de la misma manera que quedaban dando vuelta otros niños que eran del bando contrario, por ejemplo. E incluso podría uno aventurarse y decir, el hijo de un español con una india tenía mayores beneficios que el hijo nacido de un indio que tomaba para sí a una española, porque el español muchas veces tomaba a este niño cuando le salía inteligente, le salía avivadito, de ahí viene la raza criolla, ¿ya? Y lo educaba. Y de hecho hubo mucha mujer indígena que empezó a dejar sus tierras para entregarse primero como esclava, esperanza de que algún español la tomara como amante o como esposa, porque sabía de que si sus hijos quedaban a bien ver de el patrón o de su amante español, ese hijo le iba a dar una buena vida a la madre. Ya, esa era una de las posibilidades. Pero está también el otro tema de cuando raptaban a las mujeres españolas, los indios, pero los indios a los hijos de las españolas los despreciaban, ¿ya? Y en tiempo de hambruna, por ejemplo, que ya lo vimos en el capítulo de canibalismo y antropofagia, claro, si las mismas mujeres indígenas se comían a sus propios hijos, ¿ustedes creen que habrían perdonado al hijo de un huinca, de una huinca? Imposible. Entonces esos niños tuvieron peor suerte de la que pudieron haber tenido en su momento los que eran hijos de español que tomaba para sí a una indígena. Fue tanto el tema de las mezclas entre razas que empezaron a organizar las castas aquí en Santiago, acá en Chile en general, y empezaron a clasificar a los niños, porque tampoco nos podíamos, a la visión de ellos, coloquémonos en el contexto, no nos podíamos llenar de niños con los mismos derechos. Entonces empezaron a salir una serie de castas que con ellas se definía el futuro de la criatura. Y quiero que ponga mucha atención porque algunas de estas castas ustedes ya las han oído mencionar, pero hay otras que ni siquiera tenían derecho al censo y eran tomadas peor que un animal de corral, de la casa, de la finca o de lo que fuera. Entonces, comencemos. Ustedes mírenlo esto bajo el contexto también histórico. Hoy día nos parecería aberrante, pero en ese tiempo era parte, entre comillas, de la normalidad. Dice, un español con una india salía un mestizo. Un mestizo con una española salía un castizo. Y un castizo con una española, inmediatamente como que se recuperaba, se saneaba la raza y salía nuevamente un español. Hasta ahí los niños
tenían derecho a educación, tenían derecho a salud y tenían derecho a buen vestir. Pero ¿qué pasa con lo siguiente? Cuando un español se mezclaba con una negra, salía un mulato. El mulato era destinado a esclavo, a no ser que tomara algún oficio y tenía derecho a un sueldo. Y si tenía un derecho a un sueldo, podía comprar su libertad siempre y cuando el patrón se lo permitiera. Y cuando podía comprar su libertad, podía tener derecho incluso a una educación básica con alguna de las órdenes que existía, pero siempre quedaba como servidumbre, pero una servidumbre que trabajaba de las puertas de la casa hacia adentro. De ahí salen las indias, las criadas de alfombra, por ejemplo, que solamente estaban en la casa, hacían el aseo en los dormitorios, se encargaban de las cocinas y esas cosas. Y los varones se les enseñaba a la carpintería, se les enseñaba distintos oficios para la mantención de la casa. ¿Qué pasa con lo siguiente? Porque esto es infinito. Dice, el mulato, cuando se mezcla con una española, nace un cuarterón. Todavía tiene derecho a sueldo. Pero el cuarterón con la española es un salta para atrás. Es decir, involucionó en la raza. La mujer es castigada en estos casos cuando es sorprendida y a la mujer se le quita al niño y el niño puede ser vendido como esclavo, no tiene derecho a ascenso por lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto no tiene derecho a educación. Después tenemos al salta para atrás, ese niño que ya fue despreciado. Cuando se mezcla con una india, nace un chino. Cuando el chino se mezcla con la mulata, nace un lobo. Cuando un lobo se mezcla con una mulata, un jíbaro. El jíbaro con la india, un zambiago. El indio con la mulata, un calpa mulato. El calpa mulato con la zambiaga, un tente en el aire. El tente en el aire con la mulata, un no te entiendo. Y el no te entiendo con la india es un ahí estás. Es decir, en términos prácticos, cuando hablamos del niño en la época de la conquista, estamos hablando de dime con quién te mezclaste y te diré si tienes derecho a educación, a salud y a vestimenta, hasta cierto rango, y de ahí para abajo, son 13 clases en las que se te van a tratar con posibilidad de sueldo y algunos beneficios, y de ahí para abajo eres un animalito más entre todos los que se puedan encontrar. Esos niños son los niños que van a quedar sin censo, son los niños hijos de la chingada, como le dicen en México, porque por lo general se les daba como hijos nacidos de padre desconocido, porque la mujer española, por ejemplo, que se mezclaba con un jíbaro, nunca iba a decir que se había mezclado, prefería decir que había sido violada para salvar un poco el honor, ¿ya? Y el niño lo entregaba.
hay varios relatos en algunos libros que yo tengo de la historia de las mujeres. Había mujeres que cuando eran raptadas, eran secuestradas por los indígenas, ellas quedaban a los pocos meses liberadas, ¿ya? Y ellas a voluntad le pedían a los indios quedarse un tiempo más con ellos para poder sobrevivir, y ellos las sometían a labores forzosas, las seguían usando como mujer de entretención, digámoslo así, ¿ya? Pero estas mujeres, ¿por qué se quedaban? Se quedaban porque habían quedado embarazadas de la violación de la que habían tenido, y ellas mismas no se atrevían a volver con ese niño porque ese niño era el símbolo de su vergüenza. Entonces, ¿qué hacían? Esos niños los dejaban a manos de las mujeres o de los hombres indígenas que los habían secuestrado, ¿ya? Para que ellos definieran el futuro de esas criaturas. Y el futuro no era muy prometedor. O eran comidos por los mismos padres, ¿ya? O los mismos indígenas, o ofrecidos en sacrificio, o en otros casos los tomaban, así como los españoles tomaban a niños por esclavos, ellos también de alguna forma esclavizaban al hijo del Huinca, ¿ya? Para sus propios beneficios. Entonces vamos a ver de que la infancia durante la conquista no va a ser del todo fácil, no va a ser tan romántica como uno lo esperaría, como uno lo pensaría, como uno lo ve en algunas reproducciones de televisión o del cine, en que hablan ya del tiempo de la conquista y de los niños que están encerraditos, correctamente vestidos adentro de sus casas. Eso existió, pero ¿cuántos niños eran de eso? Era una población muy mínima. La gran mayoría de los niños no alcanzaba a llegar a la adolescencia, y el que se salvaba lo hacía en pésimas condiciones. Hubieron muy pocas excepciones a la regla, como por ejemplo lo que yo le había leído acerca de Inés de Suárez, que ella, a conciencia de esta realidad, toma a algunos niños para educarlos y salvarlos de este mal destino. Y entre esas criaturas vamos a tener a una pequeña, ya no eran tan niñas, eran más entrando en la adolescencia, y vamos a tener a Elvira de Talagante, ¿ya? Que es el nombre españolizado que le dan a una ñusta, hija de cacique de Talacanta y Lave, y que la va a tomar como esposa don Bartolomé Blumenthal, a quien después vamos a conocer en la historia como Bartolomé Flores, y que va a ser el abuelo de la Quintana. Esta niña, obviamente, como había sido tomada por Bartolomé Blumenthal se la entrega a su vecina Inés de Suárez y le dice: entrénamela bajo las condiciones de una mujer española. Ahí es donde le dan nombre, le empiezan a enseñar la religión de los españoles, le enseñan a desenvolverse como una dama de sociedad, y rescatan a esta mujer de lo que habría sido un mal futuro
comparándolas con estas otras mujeres de las cuales yo les hablaba, que quedaban a la buena de Dios. Y bueno, de ahí salió toda una casta, porque de Bartolomé Blumenthal con Elvira de Talagante van a ser Agueda Flores, entre otros hermanos más, y ella se va a casar con el primer juez de Brujas, ya que va a ser Pedro Liesberger, y van a engendrar a Catalina Liesberger y todo lo que viene después. Pero esto va a ocurrir no solamente en este caso, sino que va a ocurrir en otros más. Otra mujer que corrió una suerte similar, y ojo que esto no se da en Chile, sino que se da fuera hacia lo que sería hoy la región de Haití, por ejemplo, es María de Encio, que también llegó a ser abuela de la Quintrala. María de Encio era hija de una esclava afrodescendiente con un español que era don Juan de Encio, que era uno de los financistas de la campaña de don Pedro de Valdivia. Juan de Encio, para poder salvar a su hija de que la despreciaran y de la esclavitud a la que podrían haberla sometido, él tuvo que pagar una cantidad importante de dinero para poder pasarle el reconocimiento como hija de español. Pero para eso esta niña debía cumplir una serie de condiciones, ¿ya? Para empezar, el color de la piel no podía ser demasiado oscuro, porque si no, no te pasaba por española ni cadenica. Y afortunadamente para María de Encio, ella nace con un color tostado bastante agraciado. De hecho, cuando ella llega acá a Chile, ella le llamaban la bruja encantadora, no solamente porque se manejaba en una serie de mancias, sino que también porque era de una belleza exótica maravillosa. Era una niña que tenía un tono de piel tostado, con cabellos que eran de color castaño, pero con visos dorados. Imagínenselo ustedes, con ojos con tendencia al claro, un café miel, ¿ya? Y además de eso, tenía buen porte. Entonces, era una chiquilla demasiado bonita, y por ese motivo es que le permiten a Juan de Encio poder reconocerla como sangre descendiente de español, y la puede traer consigo. Pero tuvo que pagar para poder conseguir esta virtud. Si no hubiese pagado, esto jamás hubiese funcionado. En el caso de Bartolomé Blumenthal, la niña, cuando se le entregan como una especie de intercambio también. Fue también un negocio, ya en donde el cacique, para no tener pérdidas humanas, le entrega una serie de muchachas, entre eso Elvira de Talagante, y así evita la sangre por espada. Y bueno, tuvo la buena suerte de que Bartolomé Blumenthal la tomara por esposa y diera origen a una de las castas más temidas, pero más ricas del tiempo colonial, que ya vamos a pasar más adelante a hablar sobre eso en todo lo que es la historia de los niños en Chile. Me gustaría escuchar ahí a Terrence, que siempre tiene algo que decir, y se me olvidó el nombre de Roberto. Terren, dale. No, a mí me pasa que a veces uno olvida lo que era el racismo antes, y decir que ya tu futuro estaba definido por cómo habías nacido,
quién eran tus padres, eso ya te ponía unas barreras que tú no podías superar. Mm, sí. Oye, lo que a mí me llamó la atención poderosamente, lo que estamos hablando, de aquí surge ¿cómo se llama? El, el apodo, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Eh, ¿Sí? por llamar a los chicos guachos, porque no se les conocían padres, porque muchas veces ¿cómo se llama? Se desconocían quién eran o se hacían los lesos, los locos. Bueno, el término del guacho lo traen los españoles, ¿ya? ¿Ya? Claro. Acá en América se hablaba del hijo de la chingada, el hijo de la violada, era un insulto, en el Chuta. fondo. El niño guacho se conocía cuál era el padre, pero el padre nunca reconocía. ¿Ya? ¿Por qué el padre no reconocía? Por lo mismo de las castas que yo le decía, era una vergüenza para la familia en el caso de que el violador hubiese sido un español. Y si la Claro. mujer reclamaba, ya levantaba un juicio o cualquier cosa, era una vergüenza para la familia. O sea, ¿cómo es posible mi hijo, pura sangre, mezclándose con ese tipo de personas, ya, y tener que hacerse cargo de ese guacho? No era algo admisible. Pero la diferencia está ahí. El hijo de la chingada, por lo general, no se sabía quién era el padre. O se hacían los locos. Pero No, el los locos. guacho sí se sabía. Lo que pasa es que el padre, por cuidar su sangre, su casta, no lo reconocía. Ya. Entonces, digamos que eso pasa hasta el día de hoy. Ah, porque Hasta hay el- muchos sí, que hacen la gracia, se hacen los locos y se mandan a cambiar. Entonces, no digamos que son hijos de guachos, simplemente están desconocidos, ¿verdad? No quieren ser, ¿cómo se llama? Formalizados de alguna manera por libreta, por lo que sea. Y porque el guacho ya estamos hablando de castas. O sea, un pelito más, sí. algo más de pelo, como puede haber pasado Bueno, con O'Higgins. Gabriel Salazar, historiador, él Ujú. hace todo un trabajo sobre el niño guacho en Chile y ¿Viste? habla largo y extenso sobre esta realidad, pasando también por Bernardo Higgins, que fue Mm. ahí uno de los más mencionados, El siendo su guacho padre Riquelme, como le virrey. decían, y le cargaba. Claro, Carrera pasaba por el lado y le decía el guacho. Claro. Ujú. Sí, Pero me acuerdo fíjate de eso. de que no todos los niños indígenas, como yo te decía, tuvieron mala suerte y algunos le pagaban muy bien a quienes lo acogían, pero había otros que en realidad se dejaron educar por el español, aprendieron del español, pero después traicionaron al español. Ustedes ya se imaginarán de quién estoy hablando. Mm, hay uno, los indígenas, que no recuerdo el nombre, que fue, ¿cuál se llama? Criado por españoles y después fue Bueno, uno de los empecemos por grandes Lautaro, traicioneros de la ¿no? historia. Lautaro se llama. Justamente, Lautaro. Lautaro va a ser uno de estos niños indígenas que va a Mm, ser adoptado por Pedro de Valdivia. correcto. Era Ujú. su chico de confianza. O Su sea, regalón. Pedro de Valdivia llegó a encariñarse de tal forma con Lautaro que le enseñó no solamente a cabalgar, le enseñó el secreto de las armas, le enseñó cómo se organizaban para las batallas, porque al principio salían a batalla juntos. Y ahí Lautaro fue aprendiendo todas las estrategias del español hasta que Lautaro cobra fuerza, cobra valentía y dice, estoy listo.
y él inmediatamente traiciona la confianza de Pedro de Valdivia y se va con los suyos nuevamente y les dice, chicos, les traigo todo lo que tienen que saber sobre el español. El español con el caballo no son uno solo, no son centauros, ¿ya? Digámoslo de esta forma. Una vez que el español cae del caballo, disminuye su grado de poder de batalla considerablemente. Entonces empezaron a atacar los caballos. Supo cómo atacarlos fuerte, sabía qué había que hacer, qué no había que hacer. Entonces, Lautaro, en ese sentido, siendo que fue muy bien educado por Lautaro, o sea, por Pedro de Valdivia, con cariño, se le enseñó todo, y Lautaro simulando una lealtad, pero a prueba de todo, termina. Chuta. Es como el chiste del llanero solitario, cuando están rodeados por indios por alrededor. Mira a Toro y le dice, a Tonto, le dice, estamos rodeados. Lo mira y le dice, ¿cómo que estamos rodeados? Es como lo mismo. Así que eso. Uy, Ahí sí. Ahí sí, Catita, sí. Ahí Chuta, sí, ahí bueno, volvimos. Sí, ahí volviste. Así que, oye, interesante lo que estamos conversando. No los primeros que ha traicionado de repente la crianza también. Hemos sabido de otros casos. Pero aquí don Pedro yo creo que le rompieron su corazoncito, pobrecito. Oye, ¿a quién más tenemos en nuestra historia? Mira, después de esta época de la conquista en que todos sufrieron por partida igual, tanto interesantísimo. Ahí Oye, sí. Ahí sí. Ya. Oye, Mira, estos par de días, en estos par de días te digo, han habido problemas de internet, no solo con nosotros, pensamos que éramos nosotros, pero ha habido problemas de conectividad toda esta semana. Con quien he hablado se han estado todos quejando, así que no solo somos nosotros en este minuto. Ya, dale, Catita. Bueno. Cosas que pasan. Mira, de ahí no nos demos más vueltas en el tiempo de la conquista porque ya quedó claro lo confuso que era la situación, pero pasemos ahora al tiempo de la colonia. El tiempo de la colonia va a tener algunas diferencias, ¿ya? En el tiempo de la colonia, aquí las culpables van a ser las mujeres, ¿ya? Las mujeres van a ser las que van a ser las tentadoras de los hombres y surgen instituciones, como por ejemplo alrededor de 1720, la casa de recogida. La casa de recogida no solamente era un reformatorio para las mujeres, sino que también era un lugar donde las mujeres quedaban a observación en el caso de que estuviesen embarazadas, producto, primero, de su oficio como mujeres libertinas, de una violación, que también iban a llegar allá, o mujeres que habían sido pilladas en infidelidad. En eso, y estaban también las mujeres viudas que llegaban porque ya habían conocido la cosa buena y las mujeres enviudaban muy jóvenes y las dejaban ahí para que estas mujeres, los calores de la mujer necesitada, no anduviesen tentando a los pobres hombres que andaban al servicio de la corona tratando de conquistar tierra y caían en la tentación de las pérfidas, ¿ya?
Entonces, a las mujeres viudas también se les llevaba allá y sobre todo también a las mujeres que se separaban o anulaban sus matrimonios. Por lo tanto, en esta casa de recogida, y llegaban estas mujeres, a veces embarazadas, descubrían muchas de ellas que estaban embarazadas ya dentro de este recinto, en el cual estaban durante aproximadamente un año, que es lo que son los 9 meses y un poco más, y ahí daban a luz. Entonces, ¿qué pasaba? En un momento estuvo a cargo de la casa de recogida las madres clarisas de la antigua fundación, ¿ya? Las madres clarisas tomaban a los niños, que los llevaban al convento, los que sobrevivían, y los preparaban para la vida de trabajo. En el caso de no ser de una casta más o menos alta y que sus padres pudiesen reclamarlo, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacían las madres de Clarisa de la antigua fundación era entrenar servidumbre. Era literalmente eso. Pero por otro lado, tenemos también a las madres beatas de Jesús, que se hacen cargo de esta casa de recogida después de las clarisas de la antigua fundación. Las beatas de Jesús eran madres de carácter muy similar a las madres hospitalarias. Por lo tanto, ocupaban a estos niños ya para el servicio en hospitales. Cuando habían infecciones, las niñas que habían nacido de dudosa procedencia eran las niñas que se encargaban de estos infecciosos. ¿Por qué? Porque las niñas no volvían a un hogar, vivían en el mismo lazareto. Entonces, estas niñas, si fallecían, nadie las iba a reclamar, nadie iba a pedir indemnizaciones ni ninguna cosa. Era material de uso en este sentido. Pero habían otra cantidad de niños que no eran de mujeres que llegaban a esta casa de recogida. Antes de la casa de recogida, durante el tiempo de la casa de recogida y después de esto, la cantidad de niños huérfanos que andaban dando vueltas por las calles era bastante alta. Los conventos se reservaban, al principio recibían a todos los niños, pero después ya no recibían a todos los niños, sino que se reservaban un derecho de admisión, por decirlo de alguna forma, y el resto de los niños quedaba vagando en los campos, en las calles, y va a surgir un personaje, déjame ver si lo encuentro por acá, tenía creo que está acá. Tenía unos apuntes donde sale el nombre. Es un personaje común y corriente que fue de hecho familiar de Mateo Torres Zambrano, que va a formar la casa de huérfanos, que le da el nombre justamente a la calle Huérfano. Este personaje se pone la mano en el corazón y dice: ¿cómo es posible de que los niños estén en estas condiciones? Y él ofrece sus terrenos a lo que sería el Estado en ese tiempo para construir un orfanato para recibir a los niños sin distinción de casta. Y esto es muy importante mencionarlo, porque hasta ahora todo lo que hemos hablado
es según la procedencia, según cómo fue, cómo llega al mundo este niño, si es producto del pecado o no, ¿ya? En este caso, no, en este caso va a haber un hombre que sin distinción abre las puertas y no solamente abre las puertas para los niños, sino que abre las puertas para las mujeres, porque los niños en un tiempo donde había un problema de mortalidad infantil muy alta por desnutrición y por enfermedad, necesitaban muchas madres nodrizas para que se hicieran cargo de los sobrevivientes, ¿ya? Y en ese caso, a las madres se les daba un sueldo para que se encargaran de ser madres nodrizas, cuidadoras, muchas de ellas, inclusive si tenían algún conocimiento, educadoras, y de ahí van a salir los obreros que van a participar después de la agricultura, de la minería, de todos estos servicios que se les daba al país en tiempo de transición entre la colonia y la independencia, en donde ya a Chile se le veía como un país en vías de desarrollo. Sin embargo, ocurren historias tras bambalinas, como la de César Vicuña y Toro y la de Carmen Solo de Saldívar. Carmen Solo de Saldívar era la esposa legal de Estanislao Lynch Ross, un irlandés que había llegado a las Américas y que había tomado participación en la liberación de toda América, y se queda acá en Chile, y de ahí nacen todos los hermanos Lynch, Patricio Lynch, Luis Lynch, que van a ser todos cadetes de la Armada de Chile y van a pelear posteriormente en la Guerra del Pacífico por nuestro país. Pero resulta que Carmen Solo de Saldívar quedaba mucho tiempo sola. Estamos todavía en la transición entre colonia e independencia. Y aparece de la nada César Vicuña Toro. Y el gen de los Vicuña es, pero terrible, porque falda que se mueve, falda donde se enredan los Vicuña. Si no, pregúntenle al actor y pregúntenle al historiador Benjamín Vicuña Mackenna. Resulta de que César Vicuña venía recién llegando y va a ver a sus parientes, los Toro Zambrano, va a ver a su prima, en este caso, Nicolasa Toro de Dumont. Y Nicolasa Toro de Dumont era amiga de Carmen Solo de Saldívar. Carmen Solo de Saldívar estaba necesitadita porque su marido hace mucho tiempo que no llegaba de la guerra, y se le aparece César y César le guiña el ojo. César tenía unos casi 20 años menos que ella. Ella se siente halagada, o sea, colágeno directo a la vena. Esto ya es culebrón, pero total. Y la Nicolasa le dice: amiga, mire, la Casa Colorada es grande, ocúpela. Y hicieron y deshicieron hasta que de pronto esta chiquilla, la Carmen Solo, le dice a su amiga: amiga, tengo un problema. Parece que el llamado de la cigüeña ha tocado a la puerta.
Estas Chuta. mujeres lo que hicieron fue contarle esta situación a César Vicuña. César Vicuña, jovencito de Vicuña tenían unos... semillas fuertes, parece, ¿no? ¿Ah? Sí, los Vicuña tenían semillas fuertes. No, desde toda la vida, por eso que yo te decía. Y resulta que César quiere reconocer, quiere hacerse cargo. Y Carmen Solo de Saldívar le dice, olvídalo, yo soy casada con un héroe, con un soldado, Estanislao Lynch, que me da mucho más beneficios que tú, económicamente, en estatus, en todo. ¿Qué me puedes dar tú que eres un chiquillo de 19, 18 años? Colágeno. Colágeno. Colágeno, yo te decía, pero directa a la vena, y Si tiene que con preguntar. una mujer ojo, Carmen Solo de Saldívar estaba bordeando los 30 años. Ah, una vieja, po, una vieja. Sí, no, porque ella ya era casada, tenía algunos hijos ya a saber, y veo un el chiquillo vuelto loco, porque Carmen Solo tampoco era fea, era una mujer rubia, de ojos verdes, era de estas mujeres que poco se veía en la sociedad de esa época, entre la colonia y la independencia, que yo les decía. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos? Nicolás Satoro dijo, hay que esconder a César. A César lo pescan, lo meten a una embarcación y lo mandan con gastos pagados a todo trapo, con todos los lujos, donde unos familiares de apellido Prado, en Perú. Ya. Y allá vivió a cuerpo de rey, porque Carmen Solo, que estaba enamoradísima, le mandaba cada cierto tiempo alguna carta y algún dinerillo, aunque él no lo necesitaba, porque la familia Vicuña era una familia de poder adquisitivo importante. Llega Estanislao Lynch. Para ese entonces, Carmen Solo con Nicolasa se habían ido a una de las fincas de la familia Toro Zambrano y allá Ya. tuvieron a la criatura. Pero no vuelven con la criatura a Santiago, sino que pasan donde los jesuitas y le dicen a los jesuitas, por favor, háganse cargo de mi hijo, que mi hijo no es de mala sangre, pero es producto del pecado. Mi hijo nace de un acto de adulterio. Chuta, ya. Y resulta de que Carmen Solo, para asegurarse de que los jesuitas trataran bien a su hijo, les da una cantidad importante de dinero a los jesuitas y ellos le dicen, pero no hay ningún problema, nosotros nos hacemos cargo del niño, al Ya. cual bautizaron con el nombre de Carlos. Pero resulta de que con la condición de que Ya. Carmen Solo no podía ir a ver al niño bajo ningún motivo. Por lo tanto, la madre, cada vez que pasaba por fuera del convento, solamente tenía que conformarse. Quedamos en suspenso. ¿Qué pasó? Suspenso. ¿Con qué se tenía que conformar? Apostemos. Ahí sí, Así, ¿con ahí qué se tenía que volvimos. conformar? Sí, ¿con qué se tenía Sí, que se conformar? tenía que conformar con las pocas veces que los jesuitas le permitían ver a su hijo desde lo alto de una torre, pero sin contacto físico.
Para esas ocasiones al Ya. niño lo vestían con ropitas buenas, pero el resto del tiempo, lo dice el libro de Pilar Subercaseaux, el niño vivía y jugaba en el patio, donde sus amigos eran los pollos. Fue Chuta, ya. amamantado por una cerda Ya. y cuidado por una cabra. Chuta, ya. Ya. O sea, en otras palabras, esta pobre criatura se Fue criado en la crió granja, güey. semi-salvaje. Exacto. La granja de Hasta Zenón, de ahí que viene, güey. llega Stanislao Lem y él ve que hay algo raro en el ambiente, como que la bolita mágica le decía, hombre, algo ha sucedido aquí. Y nos faltó la vieja bisagra que le dijo, señor, su señora no se portó bien. Ah, Carmen ya. Sola de Saldívar tuvo que confesar y ahí Stanislao Lynch le exige traer a ese niño de donde estaba hacia la Ya. casa y dice, me has faltado, me has deshonrado, pero yo no puedo permitir de que este niño, que es de buena sangre, sea criado como un animal. Si su padre no responde y su madre no se quiere hacer cargo, yo me hago cargo de él. Y Qué buen ahí hombre. Carmen Solo le dice, te lo agradezco, pero ya que aceptas tener este niño, vamos a tenerlo en la casa, que se críen con nuestro hijo, pero tu apellido no se lo vas a dar. ¿Y saben por qué no se lo permitió? Porque ella todavía guardaba la esperanza de que llegara nuevamente César Vicuña Ya. para poder tener matrimonio con él y poder tener familia. Pero Ya. resulta que Stanislao Lynch siguió viviendo hasta la edad cercana a los 60 años, luego fallece por enfermedad y recién entonces traen de vuelta a César Vicuña, pero César Vicuña se encuentra con una mujer ya bastante adulta y ella dice, ¿qué voy a hacer yo, mujer vieja, con un hombre que puede hacer su propia familia? Y ahí decide entregarle a Carlos, a César Vicuña, y el niño pasa entonces a llamarse Carlos Vicuña Correa. Posteriormente el niño pide quedarse con el apellido Lynch. Stanislao nunca hizo diferencia entre los hijos. De hecho, Carlos se educó en un colegio inglés igual que los Lynch, ¿ya? Y o sea, no le quitó beneficio en el fondo, siendo que era hijo del pecado y todo lo que ustedes quieran ponerle, nunca lo discriminó, lo trató por igual. Me parece. Entonces Carlos dice, no quiero el apellido de mi madre, conservo el apellido de mi padre adoptivo, pero rechazo el apellido de mi padre biológico y asume un apellido que él se inventa. Ya. Y él empieza con la dinastía de los Morla, un apellido 100% chileno y que Morla es un anagrama de lo que significa la palabra moral. ¿Por qué? Moral. Porque tanto durante la época de la colonia como en la época de la independencia, la realidad que vivió Carlos no fue aislada,
eran muchos los niños de familias de oligarquía que tenían el mismo, que habían nacido en las mismas condiciones. No todos habían tenido el mismo destino, ya que él, que afortunadamente logra superar después de haberse criado con los pollos y las gallinas, con los jesuitas, tuvo un padre adoptivo que lo amó y un padre biológico que lo reclamó, ¿ya? Estudió en el Colegio de San Ignacio, estudió leyes en la Universidad de Chile, se transformó en diplomático, fue secretario del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Blesgana, fue Carlos Morla, el que va a pelear por la Patagonia chilena, la misma que después volvimos a perder con los argentinos, y junto con Alberto Blesgana van a ser los que van a mandar los uniformes, las armas y todo lo necesario para la guerra del Pacífico, para los chilenos, para que ganaran esa guerra. Así que de niño de las gallinas, criado por gallinas, pasó a ser uno de los héroes anónimos de nuestra historia. La escucho. Te digo, estoy lucubrando, pero después se cambió el apellido a Morales con el tiempo, porque de No, Morla, Morla. ¿no? Siempre Morla. Morla. Siempre fue Morla, ya. Yo pensé que Sí. después la podían haber cambiado a Morales, ya. ¿Cómo era? Ya. Ahora, Buena. el gen Vicuña corría Ya. por sus venas y les voy a contar la otra parte. Carlos Morla regresa de Francia a Chile y dice un día, voy a ir a visitar a mi hermano Luis Lynch. Luis Lynch estaba casado con una chiquilla, no me acuerdo el apellido, y resulta de que se enamora de su sobrina consanguínea, Hortensia. Y estando con Hortensia, de repente mira para el lado y dice, la hermana menor de Hortensia está bastante mejor que su hermana. Y se enamora de Luisa Lynch, ¿ya? La más chica de su sobrina. Y resulta que él empieza a galantearle a su sobrina y la sobrina no se queda atrás y entre dimes y diretes, la niña bastante enérgica, dice la historia, queda embarazada. Así que se hace urgente el matrimonio. El problema es que la iglesia no reconocía este matrimonio porque era un matrimonio pecaminoso. ¿Qué hizo Carlos Morla? Toma a Luisa Lynch, que no podía quedar deshonrada, y con el permiso de su hermano, a regañadientes, se la lleva a Europa. Y en Europa, con sus contactos, habla con cardenales e incluso con el Papa, y consigue una licencia especial para poder casarse con esta niña, y ese matrimonio, eso sí, que no se pudo hacer ni en terreno español ni en territorio chileno, tuvo que hacerse en Inglaterra. Fue la única forma. ¿Por qué? Porque era producto del pecado. Así que el gen Vicuña que tenía en sus venas Carlos Morla no perdonó ni siquiera a su sobrina. Así que si se topan con un Vicuña por ahí, pónganle cuidado. Contra la pared al tiro, por si acaso. Sí, Están muy bravos, sí. Oye, buenísima la historia, buena, sí. Oye, hablando de... Sí, dime. No, después te comento.
Sí, no, yo parto este mes de agosto, que lo voy a dedicar por completo a los niños, con estas historias, ya la historia de la infancia durante la conquista y durante la colonia no fue fácil, inclusive en los albores de la independencia, en donde todo era según el qué dirán, ya, Claro. y todo también en base a lo comercial. Los matrimonios eran un negocio, ¿ya? Entonces ahí los niños que nacen de eso, según el color de piel, se les clasificaba y se les trataba. A los niños, según el padre que tenía, eran si tenían derecho a salud, a vestimenta o a aprender algún oficio. Y según la madre, era si tenían derecho después a reclamar si es que se casaban de su estatus hacia arriba, algún derecho, pero ya no como español, sino que de mestizo hacia abajo. Y así fue como se formó la sociedad chilena, con niños muy traumatizados, diríamos hoy en día. Buenísima la historia, lo que estamos aprendiendo, ya nos estamos desayunando No, con que la esta historia, historia, la está historia chilena súper está buena. bien marcada por violencia, por ver. Sí, sí, demasiado. Mira, no, lo que te iba a comentar, que el otro día me preguntaban acá por el cuento de los haitianos, los brasileños afroamericanos que llegaban por acá, por el Cine Negro. Si era la primera vez que llegaban acá, yo dije, no, le dije yo, No es si la nos primera vez. remontamos en la historia, pues para la época de la conquista, cuando estaba todavía O'Higgins preparando todo esto, habían de color que eran justamente esclavos, y él les prometió darles libertad si luchaban por la patria. Al ganar la libertad acá en Chile, eh, ellos podían hacer lo que querían. Y como no se aclimataron acá, porque era demasiado helado, y sigue helado, los tipos se fueron del país y algunos se asentaron en el norte. ¿Te acuerdas que se había comentado Sí. eso? Sí, y Bueno, que en el de norte, todo eso, de la infancia, de la independencia en adelante, a pesar de que ya les adelanté algo, vamos a estar hablando después. Así que si tú me lo permites, me sí, gustaría tomarme el mes de agosto con los niños, perfecto. porque tenemos que hablar de los niños obreros, Sí, ya tenemos que de la Cristalería Chile. La también, Cristalería pues. Chile, en 1902, la primera huelga de niños fue con ellos. Mm. Y emblemática Y como cristalería del estamos en Chile, el no sé mes si de estará niños, todavía. Esta cristalería Sí, Chile, o ya Cristalería murió. Chile todavía funciona en la ¿Ve? Sí. comuna, pero no, Padre Hurtado. Ya, sí, sí, me acuerdo de Cristalería Chile, sí, sí. Ícono nacional, pues, de tantas cosas de ahí. Sí, Ya, Cristalería Chile comienza en el barrio Huemul, donde está ya. la Plaza Mate. Ahí estaba la primera planta. Bueno, fantástico, fantástico, fantástico. Oye, ya que topaste el caso de la Casa Colorada, yo fui hace como un mes y medio más o menos, fui a una actividad de un casa que me mandaron la invitación para cubrir el lanzamiento de un libro. Y nos fuimos de cabeza a la sala, aunque recorrimos más o menos rápido. Colette quedó fascinada con el museo porque había muchas cositas que tocar, muy interactivo. Había mucho material en la Casa Sí, y Colorada, Terran pero yo fue, tengo un claro, y problema Terran con fue la hace poco. decoración. Claro, y Terran fue para allá hace poco Ah, y, y quedó con ataque porque a los aguditos se les ocurrió eh, las salas, ¿cuáles se llama? Ay, Me ¿cómo es la pusieron pisos palabra? flotantes, weón. Aparte del piso flotante que le pusieron, ya no tiene piso de piedra como era originalmente, piso flotante, y los muros también parece que están arreglados, están como, Alisaron ¿cómo se los llama? muros, estufado. cambiaron las vigas a la vista. Digamos que por dentro parece parece un loft cualquiera. Digo. Correcto. Sí, Entonces,
a nivel de patrimonio, a nivel de patrimonio, ahora entrarán dentro de las reglas, porque si estamos tratando de conservar algo histórico, ahí, no sé, pues lo pasaban a llevar completamente. Ya lo hicieron, ya lo aprobaron. Va a tener que, en el futuro tendrá que venir otro proyecto para restaurarla y dejarla con el estilo que tenía. Tal vez ninguno de nosotros llegue a ver eso, pero Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, me lo parece mínimo. No, a mí falta como de respeto. ciudadano me parece un nivel de desubicación, pero enorme. Sí, bueno. Pero No esa es sé mi qué te pareció, opinión. Ticata, se ha ido para allá. Sí. No, la Casa Colorada ha tenido varias transformaciones, la verdad. Yo, eh, hay que pensar de que fue hasta un antro de perdición esa cosa, ¿ya? También, pues sí. Eh, el piso original estaba bastante malo, bastante deteriorado. Después del terremoto, la Casa Colorada se llovió, Sí. ¿ya? Entonces, las razones del piso flotante no es que colocaran piso flotante donde se había echado a perder el piso, o sea, tenían que ver uniformidad, pero el piso original está debajo, se conserva, ya no lo vemos por las razones que yo les digo. Ahora, las razones del estucado y el falso cielo que tiene actualmente, porque hay sectores donde no tiene el cielo original, se debe también al problema del terremoto. Recuerden ustedes de que la Casa Colorada estuvo en un periodo de recuperación, restauración, y viene el terremoto del 2010 y esto se tiene que alargar porque con el terremoto del 2010 se dieron cuenta de la cantidad de pifias que no habían visto antes. Y ahí es donde sufrió los cambios más significativos porque... ¿Ah? Sí. Está bueno, ya explica. Ya. Y yo tengo entendido, cuando hice mi último curso de capacitación y dijeron con gran pompa, vamos a reabrir la Casa Colorada, con estas transformaciones, va a ser un museo más moderno, pero también fue porque con el tiempo había sufrido el terremoto del 85, le hicieron una mano de gato nomás. Y para el 2010 ya eso ya no resistía tanto. Piensen ustedes que la Casa Colorada, la pura fachada nomás es firme y el resto es adobe. Sí, y más encima está más alta. Claro, antes era como Sí, tal que como cada vez Era, más no, chica. ahora está más baja. Antes Sí, era eso. más alta. Sí. Cuando se casa Mateo Torres Zambrano con la hija de Francesca de Borja de la Carrera, que es Nicolasa Valdés de la Carrera, Nicolasa era mucho menor que don Mateo. Y esta niña en algún minuto hizo 2 intentos de suicidio. Y eso lo hizo al menos uno de ellos, tratando de tirarse del balcón. Tú pasas ahora por el balcón, por calle Merced, y tú dices, con suerte un esguince. Pero la calle ha tenido tanto relleno que la casa, con respecto a lo que era antes, se ve el muro más bajo. El balcón está más cerca del suelo de lo que era originalmente. Sí, de verdad. O sea, tirarse del balcón ahora lo único que te arriesga es una esguince de tobillo. ¿Sí? Tendría que Sí, pasarte daño, tendría que pero saltar unas en su 30 veces. tiempo Nicolás se iba a matar tirándose del balcón.
Así que tomen ustedes en consideración cuánto ha tenido de relleno la calle como para llegar a esa altura. Y las Sí, es casas verdad. eran bastante altas porque cuando se salía el Mapocho, y lo dice Pedro de Valdivia en sus crónicas, él llega el año 1541 y se topa no solamente con temblores, se topa con una avenida del Mapocho, con un aluvión, Padre y Señor mío, que el Mapocho se sale e inunda hasta la Plaza de Armas. Por lo Chuta. tanto, ¿eso qué nos dice? Que las casas construidas alrededor de la Plaza de Armas tenían que tener una altura significante, cosa de que si se volvía a rebalsar el Mapocho, las aguas no arrasaron con los cimientos de las propiedades. Buenísimo. Sí. Lo otro, que también yo estuve conversando con la gente cuando fui a este lanzamiento del libro y me comentaron que entre los planes es hacer el otro pasillo, cuales son 3 pasillos, que, o sea, son 2 Sí, patios y 3 pasillos. Y pensaban hacer el tercer pasillo hacia atrás y decía, ¿y de dónde van a sacar espacio si detrás hay un edificio ahora? ¿Dónde van a sacar espacio? Sí, así que bueno, de alguna manera se le irán a arreglar. sí, no, ahí es construcción en altura. Es una cosa muy parecida a lo que uno piensa ahora de el Museo Histórico. ¿De dónde Claro. van a sacar terreno? Uno dice. Tiene un pequeño patio en la parte posterior que de hecho se alcanza a ver todo lo que es la construcción del edificio de los bomberos y otras más. Y tiene subterráneo. Entonces, ¿qué van a hacer? A lo que yo conozco, van a ampliar y darle uso funcional al subterráneo y van a construir en altura en la parte de atrás. Entonces, van a conservar todo lo que es el museo, Real Audiencia de su tiempo, y en el patio trasero ya no va a existir el patio trasero y ahora vamos a tener un edificio. Por supuesto, no Así muy es. alto porque hay que respetar la escala del centro histórico. Sí. A ver, se cierra esta semana. Esta semana es la última, es el domingo, se me equivoco, es la última El oportunidad que 2 ya lo cerraron ya, ya po. lo cerraron, ya lo cerraron. Entonces, Sí, ¿qué haya va a pasado estar con por 3 años cerrado. la...? Sí. Mira, Sí, hay algo que los que estamos metidos en esto lo sabemos, pero el resto no. Cuando Mauricio García, por asuntos de salud, tuvo que deshacerse de todo el material del Museo de la Historieta de Chile, se lo vendió justamente al Museo Histórico Nacional. Ellos son los que tienen todo el material al respecto. Cuando lo recibieron, lo único que hicieron fue, para variar, una exposición sobre política y humor chileno, Topaz y otras cosas más que habían por Topase. ahí. Sí, Después hicieron una de Fausto. correcto. ¿Cómo se llama? Mauricio le ofreció ayuda a ellos como curador, porque él sabía el material que se podía usar. No lo tomaron en cuenta, así que la exposición salió ahí nomás, no tan buena como tendría que haber sido históricamente. Y a Mauricio en ese entonces, estamos hablando hace como hace 10 años atrás, le prometieron, le comentaron, le dijeron que justamente se iba a construir una segunda sala, un segundo piso, y que ese segundo piso lo iban a dejar en definitiva para una muestra permanente para el Museo de la Historieta, en la cual se iba a ir renovando, porque no podían colgar todo el material de una. Entonces simplemente el material se iba a ir renovando en esta ala. Y nunca pasó nada. Veamos ahora que se va a estar cerrado el museo por 3 años y se va a reconstruir, si podemos ver ese material reflejado ahí como Ojalá. esta promesa por parte de ellos. Así que eso les comento. Vamos a ver qué sucede.
Correcto. Así que, ya chiquillos, antes de irnos, les recordamos, a ver. Mañana tenemos tertulia ufológica en Play Correcto. Kingdom. Ya, ahí sí, porque ahora sí, ya. Mañana, chiquillos, tenemos tertulia ufológica directamente. Tenemos a la gente de... A ver, tenemos dos cosas para comenzar. Primero con Patricio Alfonso en el primer piso a las 19 horas con HP Lovecraft desde Lo Extraño, ¿ya? Este va a ser un... ¿Cómo se llama? Son 5 sesiones, las cuales ustedes van a poder conocer sobre este gran autor norteamericano Lovecraft. Conoce al maestro del horror, General Holley 134, Providencia, Metro Los Leones, salida línea 6. Cada sesión de estos tiene un costo de 8.700 pesos y las 5 sesiones por 35.000 pesos. Así que ya lo saben. Más el consumo mínimo que exige el local, como les hice el recordatorio hace un ratito atrás. Y también mañana vamos con las tertulias ufológicas, también a la misma hora, a las 19 horas, pero en el segundo piso, donde vamos a estar hablando sobre Fátima, verdad o mentira. Esto está organizado por el grupo Secesión, LDP Magazine, y contamos con el apoyo de Play Kingdom. General Holley 134, vuelvo a repetir, Providencia, Metro Los Leones, salida línea 6. Se exige consumo mínimo en el local. Así que ya lo saben, chiquillos, eso es lo que les tenemos para mañana. Y en Play Kingdom van a estar celebrando el Día del Niño estos 2 días seguidos, sábado y domingo, con una función donde se van a interpretar las canciones más famosas de las princesas de la Casa del Ratón. Así que ya lo saben, allá está nuestra querida Connie, que es cantante, intérprete, con esta fiesta para los más pequeños. Así que ya lo saben. Así que hay varias actividades por ahí y también estamos preparando una pequeña muestra con Cata que vamos a estar mostrando también ahí en Play Kingdom. Mañana lo vamos a conversar con Alex. Tenemos varias cosas pendientes. Tenemos ahí una charla para la tertulia ufológica de Avaris, el hiperbóreo, ¿ya? Sí. Y tenemos también la muestra de juguetes antiguos, chiquillos, Correcto. discos de vinilo del año de la pera, todo discos de cuentos, porque con eso se entretenían los niños antiguamente. Así es, pues, sí. Chicos, y tenemos concursos, recuerden. Hola amigos de LDP Magazine, les tenemos un concurso desde acá, desde los amigos de Play Kingdom. Simplemente tienen que contestar la siguiente pregunta, aparte de seguirlo en nuestras redes sociales, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom. La respuesta es súper simple a la pregunta: nómbrame 3 cómics de Mark Satrapi, que se nos fue hace muy poquito, y 2 de sus filmes. No el animado, tiene 2 películas aparte. Así que ya lo saben, amigos míos, participen por alguna de las poleras de nuestros amigos de Play Kingdom a su elección. Ya lo saben, este homenaje a Marqués Satrapi, que se nos fue hace poquitos días. Así que los queremos y participen. Así que ya saben, todos participar, y como les dije, les tenemos esta sorpresa por parte del Centro de Extensión de la Universidad Católica. Sí, Gigantes del Japón, cine de Inoshiro Honda. Ojo, no solo Inoshiro Honda, porque sí, es un ciclo completo de Godzilla, el que está en este minuto, y que se toma desde cero ahora el día 24, porque el día 3 comenzaron con la película original del 54. Ay, disculpe, todavía estoy con la garganta. La de verdad, pues no la edición norteamericana. Correcto. No la americana. Entonces, es todo un ciclo para que la gente conozca al rey de los monstruos. Cata, tú por tu lado, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus recorridos? Tenemos muchas actividades publicadas. Desde Rincón Patrimonial Chileno, el día viernes vamos a tener una ruta estreno, ¿ya? El manto de la oscuridad.
nuevos crímenes que se desarrollaron en las calles de Santiago, desde el tiempo de la colonia hasta los tiempos del moderno. Hay gente que andaba cortando cabezas con un hacha, envenenados, de todo un poco. Encontramos un almanaque del crimen, pero de estos que dan miedo. Así que todas las que les gusten las crónicas negras, la crónica negra, las historias de crímenes, nos vamos a estar juntando en la Plaza Benjamín Vicuña Maquena el día viernes a las 19 horas para iniciar esta ruta totalmente nueva, el manto de la oscuridad. Y el día sábado, Rincón Patrimonial Chileno va a tener Barrio República, una ruta entre la arquitectura y el dato curioso que nunca falta. Y el día domingo, Las Muertes de la Quintana, un clásico de nosotros, en donde hablamos de esta mujer despiadada, de la cual se le acusó de más de 40 muertes como autora intelectual, nunca material, pero jamás pudo ser culpada, por lo tanto muere inocente, pero para el resto de la población ella todavía pende de los pelos por sobre el templo de los agustinos, porque el diablo se la pelea para llevársela a los infiernos. Así que ahí vamos a estar con la Quintana. Y desde el lado de Rutas con Historia nos van quedando los jueves literarios, donde vamos a tener, tenemos 3 actividades. Tenemos crónicas, Galerías de Santiago, tenemos, a ver si lo encuentro por ahí, el torpeo. Acá está el torpeo. El día jueves, ¿qué hay el día jueves? El día jueves tenemos Parque Forestal Literario. Vamos a hablar de la muerte en el Parque Forestal, el libro El Río, que fue escrito por un presidiario, etcétera. Vamos a tener ingreso al archivo y biblioteca del Museo de Química y Farmacia, que nadie lo conoce muy poca gente, y otras cosas más. Vamos a hablar de la biografía de Bartolomé Blumenthal, ya eso a las 1 de la tarde. A las 16 horas vamos a tener una ruta también por el barrio Las Tarrias acerca de lugares con sabor. Vamos a hacer una ronda por aquellos locales donde se juntaban los periodistas, los historiadores, locales con historia y otros que tienen una estética bastante particular, como el Diablito, que está en calle Merced. Y finalmente terminamos con Calles Históricas 3 en el cuadrante entre el Cerro Santa Lucía, Ismael Vergara, en donde vamos a hablar del origen de los nombres de las calles, que siempre deja algo que hablar. Los días viernes es de nocturnos y de arte, así que tenemos Parque de la Escultura muy cerca de Play Kingdom. Vamos a tener Mitos y Leyendas, El Obispo y el Inquisidor, y vamos a tener fotografía nocturna también por el sector del barrio cívico Moneda, ya aparte de la actividad de Rincón Patrimonial Chileno. Y los sábados, que son de Parque y Sepulcro, vamos a tener muy temprano en la mañana Parque Bicentenario, después viene la actividad de Rincón Patrimonial Chileno. De Sepulcro vamos a tener toda una visita extendida por la catedral, ¿ya?
Ahí vamos a trajinar en la historia cuántas veces tocaron la catedral los Carreras y los tenían que sacar y después los volvían a colocar, muertos que andaban perdidos y después aparecieron dentro de las catacumbas, todo eso dentro de la misma catedral. Y después tenemos barrio histórico, que vamos a hablar de la Plaza de Armas y sus alrededores. Pero desde del lado, hacia el lado oriente, ¿ya? Todo lo que es la calle Monjita, que antes se llamaba la calle Blumenthal, la calle Merced, que antes era la calle de los Condes, la calle... Vamos a hablar de los personajes, no del origen de los nombres de las calles, sino que de los personajes y sus aventuras. Y el día domingo son los domingos de época y de barrio. Así que vamos a tener ahí una visita a Maipú. Vamos a estar dándonos vuelta por la antigua Capilla de la Victoria y el Templo Votivo. Y también vamos a hacer en Santiago Centro una ruta en el marco de lo que era los usos y costumbres de la colonia. Eso es lo que tenemos programado para este fin de semana. Desde Rincón Patrimonial Chileno, Rutas con Historia, nos pueden ubicar ahí en nuestro Instagram y por supuesto también abierto a todas las solicitudes que se nos quieran hacer en forma especial. Buenísimo, Cata, buenísimo. Todavía nos queda pendiente que tenemos que hacer la famosa ruta al cómic que querías tú en San Miguel. Sí, que justo ese día había amenaza de lluvia y no, era imposible. Yo creo que van a dejarlo como para septiembre, que esté más tranquilo, que esté el sol acompañándonos. Sí. Y también tenemos que ir a hablar de, bueno, nos quedamos de ir de los pre-cómics en Chile. Tenemos que ir a visitar iglesias y otros lugares que tú tienes por ahí los datos para que hagamos un programa entretenido mostrando todo ese material. Sí. Así que eso. Ya, chiquillos, así estamos dejando este programa de hoy. Con Cata vamos a empezar a trabajar en esta muestra del juguete y de estos implementos infantiles para Play Kingdom, donde hace esta muestra. Y nos estamos preparando ya para mañana para esta tertulia ufológica para hablar sobre Fátima, verdad o mentira. Y también con HP Lovecraft de nuestro amigo Patricio Alfonso. 2 por el precio de 1, así que ya lo saben, en Play Kingdom General Holly 134. Y la próxima semana ya volvemos con la programación normal de LDP y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que van a tener un amigo de la casa. Así que eso, se les quiere. ¿Algo Terra que comentar? No, simplemente que nos vemos mañana en Play Kingdom para la tertulia y para hablar con Patricio Alfonso. Y nada, estamos atentos a un montón de novedades. Así es. Ya, Catita, un besito. Nos vemos. Chao.